Hola a todos y bienvenidos a Taller de Trading e Inversiones. Vamos a inaugurar una serie de vídeos dedicados a la toma de posiciones alcistas en valores en tendencia alcista, ¿vale? Dentro de nuestra escuela la idea es siempre ir a favor de tendencia, ¿vale? Nunca en contra de la tendencia, y por eso lo que vamos a hacer es ir analizando valores, en este caso alcistas. En la serie anterior fueron valores bajistas, y esta serie de valores alcistas vamos a aprovechar las correcciones o el fin de las correcciones para la toma de posiciones. Y aquí vamos con el primer gráfico, como puede ser Amazon, ¿vale? Vamos a ir un poco del principio al final, viendo diferentes estrategias y viendo cómo podemos aprovechar esas estrategias. Bien, el primer tramo del gráfico es la parte es esta parte de aquí inferior, ¿vale? Entonces, cómo se ve o cómo se determina que un valor está en tendencia alcista o bajista. Básicamente es hacia dónde se mueve más el precio, si hacia arriba o hacia abajo, algo tan sencillo como eso, y cómo se aprovecha la velocidad angular, ¿vale? Y luego determinados valores tienen tendencia a repetir movimientos similares o hacer estrategias similares. Aquí ya nos llaman la atención las dos subidas que vemos aquí claras, ¿vale? Independientemente de la primera subida, que luego analizaremos, esta subida, ¿cómo lo hace? Lo hace con una dilatación bajista, y esta subida lo hace con una dilatación bajista, ¿vale? Entonces, aquí lo más importante es dónde poner el stop o cómo trabajarlo. Si nosotros ponemos el stop aquí o aquí, ¿vale? En este caso nos salta el stop previo al movimiento de subida. Lo más importante que es, lo más importante es que tenemos que tomar posiciones largas una vez superado los máximos, ¿vale? Entonces, independientemente de que luego dilate o no dilate por abajo. Entonces, primera enseñanza que sacamos de aquí: toma de posiciones largas, y si estamos largos, como puede ser el caso de aquí o el caso de aquí, el caer por debajo de los mínimos nos plantearía la pérdida de posiciones, pero sobre todo una vez que salte la zona de resistencias, esta zona de aquí y esta zona de aquí, tomamos posiciones largas, ¿vale? Independientemente de que nos haya saltado o no. Y la pregunta es, ¿tomaríamos posiciones cortas en un valor alcista? No, por definición, porque siempre habrá mejores opciones bajistas en valores bajistas. La premisa de la escuela es, o de estos vídeos, es: busca largos en valores alcistas y busca cortos en valores bajistas. Siempre vamos a estar a favor de tendencia y muy difícil en contra. Eso es uno de los puntos más importantes. El siguiente, esto es lo anterior es la premisa más importante. Y ahora, toma de posiciones cuando superen los máximos históricos, como son estos dos casos, sobre todo el segundo más que el primero, tomamos posiciones alcistas. Aquí también, en este caso, añadiríamos superando el nivel 341, ¿vale? El primer nivel supera aproximadamente la zona 315-320, se añade por encima de 341. Segunda manera de tomar posiciones largas, según vayamos viendo, el desarrollos bajistas, como es en este caso. Pues una vez que se rompe el desarrollo bajista, en el giro compramos, ¿vale? ¿Cómo distinguimos? Distinguimos claramente por las velocidades angulares. Fijaos la velocidad angular de los movimientos alcistas y la vamos a comparar con las de los movimientos bajistas. Tienen mucha mayor velocidad las subidas que las correcciones. Las correcciones son prácticamente con poca velocidad o pautas planas, ¿vale? Bien, según vamos avanzando, nos volvemos a encontrar la misma situación de antes. Fijaos cómo lo que hace es un movimiento alcista muy brusco que dura 2 sesiones y luego una pauta plana, ¿vale? En esta pauta plana lo único que tenemos que hacer nosotros es definir soporte y resistencia. Aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos el soporte. Y luego encontrar pues las típicas figuras de triángulo alcista. ¿Qué queremos decir? Pues que nos fijemos siempre donde la estrategia, los máximos dentro de toda esta estrategia, y vamos a centrarnos única y exclusivamente en la zona correctiva,
los mínimos y los máximos son crecientes, es decir, este mínimo sube con respecto al anterior, este sube con respecto al anterior, este sube con respecto al anterior, y prácticamente todos, exceptuando el último, son crecientes. Igual sucede en los máximos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en estas pautas correctivas definimos siempre el stop por debajo de la zona de mínimos. Aquí nos lo ha limpiado, pero aquí en ningún momento lo limpia. Aquí en este caso por debajo del 4000, del 415, y buscamos esa posición larga cada vez que se acerque a esta parte baja de la corrección, y por supuesto añadimos, como es en los casos anteriores, cuando salte de la resistencia, ¿vale? Este es un ejemplo. En este valor vemos el ejemplo de subidas y pautas correctivas. Subidas bruscas 2-3 sesiones, pautas correctivas 2-3 meses. En este caso mayo, junio, incluso parte de julio, 2 meses y medio tenemos una pauta correctiva, ¿vale? Se desarrolla el movimiento alcista y se para, ¿vale? Aquí tenemos otra vez, vemos cómo antes de seguir subiendo, de tener este movimiento brusco hacia arriba, pues nos tiene la dilatación bajista habitual, ¿vale? Entonces, la forma de evitarnos esta dilatación bajista es intentar que el filtro esté un poquito más abajo de lo habitual. Si el filtro a lo mejor es el 0,1-0,3% del ATR, pues aquí en este caso colocaríamos un filtro, pues a lo mejor el 1-1,5% directamente del valor. O nos podemos ir a añadir estudio, vale. Vamos a hacer el average to range de 14, vale, y entonces aquí en este caso, que es el que nos está ocupando, pues aquí tienes una subida del ATR, pero sobre todo lo más importante es que si tienes un rango más o menos diario de $10, 8 o 9 dólares, el 0,10, 0,15, 0,20%, estaremos hablando de 1 o 2 dólares por debajo de los mínimos. Pues como sabemos que el valor tiene tendencia a hacer cosas un poquito extrañas, pues incluso como nos interesa mantener la subida, podemos hacer que un stop sea aproximadamente del 2%, ¿vale? Porque estamos manteniendo más la subida. O sea, que el stop sea directamente el ATR para mantenerlo y evitar este tipo de movimientos bruscos. Pero lo más importante, ¿qué es? Lo más importante es que vamos añadiendo y vamos, a medida que la tendencia correctiva es creciente, como es en este caso, y a medida que superan las resistencias. Bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla el movimiento. Nos fijamos siempre que las pautas correctivas al final delimitan una zona de resistencia, el mercado cae, ¿vale? El mercado cae y no entramos cortos, porque no es un valor bajista, ya lo hemos dicho antes, y a partir de aquí otra vez tenemos el famoso ruptura de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues ponernos largos por encima de la resistencia. Mantenemos unos mínimos crecientes. Es muy importante también esta tercera derivada, que son los mínimos crecientes. Significa que este mínimo, este es el inicio, este siguiente mínimo es creciente, siguiente mínimo creciente, siguiente mínimo creciente, y vamos desarrollando en el movimiento siguiente mínimo creciente. Podemos considerar este también un mínimo creciente, ¿vale? Hasta llegar aquí, y a partir de aquí ya los mínimos, incluso estos son crecientes también. Todos los mínimos relevantes de este último tramo de movimiento, desde el inicio, desde aquí, desde 490 a 690, son crecientes. ¿Qué es lo que qué otra afirmación podemos añadir a todas las hechas en el vídeo? Que tenemos que fijarnos sobre todo en los mínimos y máximos relevantes crecientes, que no tienen por qué ser en días, sino simplemente una estructura alcista, es decir, una subida con una pauta correctiva, mínimo relevante.
otra subida con una pauta correctiva, mínimo relevante. Otra subida con una pauta correctiva, mínimo relevante. 1, 2, 3 y 4 mínimos relevantes. Una subida con otro mínimo relevante. Una subida, mínimo relevante. Otra subida, mínimo relevante. Esto que es un fallo del gráfico, otra subida, aquí mínimo relevante y por aquí tendremos otra pauta correctiva. Con lo cual, mientras siga haciendo mínimos y máximos relevantes, el mercado lo mantendremos en tendencia alcista. En cualquier caso, podemos cerrar en esas pautas correctivas y volver a abrir. ¿Cuándo? Volver a abrir pues en las estrategias de ruptura. 1, 2, 3, 4. Como sabemos que es alcista, le dejamos que corrija y una vez que rompa la estructura bajista de corrección, compramos. Entonces, todos estos pautas son sube, corrige, cierro el largo, espero que se recupere, salta, compro, corrige, vendo, cierro largos, salta otra vez, aprovecho que rompe la estructura correctiva de mínimos y máximos decrecientes para que en cuanto la rompa, comprar. ¿Vale? Que también tengo que aprovechar en estas estructuras alcistas la posibilidad, como tengo aquí, de tener una directriz. Si tengo una directriz, lo que hago es pues intentar mantener por encima de la directriz o sobre todo comprar cuando se acerque a la directriz, ¿vale? Otra regla que podemos sacar de aquí, pero quizás la más habitual y la más interesante es la de comprar con el movimiento. Cuando se inicia el movimiento, básicamente es muy sencillo, va bajando, máximos relevantes decrecientes, rompe, y aquí compro, sube, gira, aquí cierro largos, baja, rompe otra vez, aquí compro, sube, gira, aquí vendo, espero, gira otra vez, sube rápidamente, compro. Entonces lo que hago es aprovecho las correcciones para ver dónde tengo otra vez la opción de compra, y en todos estos puntos que voy marcando tengo otra vez la opción de compra. La opción de compra es en el momento en que deja de hacer máximos decrecientes y hace un máximo creciente, ahí he comprado, y los mínimos también son crecientes. ¿Vale? Otra vez vemos la estructura y además de 3, 1, 2, 3 barras, 1, 2, 3 barras, muy habitual encontrarnos estructuras de 3 barras, 1, 2, 3 barras, quiero unas poquitas más, 1, 2, igual tenemos una tercera barra bajista, ¿vale? Pero sobre todo, ¿qué es? Es en la ruptura del movimiento, en esta ruptura, subida, 1, 2, 3, 4, y aquí, pum, en esta ruptura, ¿vale? Cuando rompe la estructura de máximos relevantes decrecientes, en este punto es donde compro. Fijaos que además que los movimientos duran pocas sesiones, 2-3 sesiones, y luego ya otra vez se inicia pauta correctiva. Esta sucesión de subidas y pautas correctivas, al final nos acabamos entrando y saliendo varias veces, pero lo más importante que es, lo más importante es que estamos siempre aprovechando los tramos alcistas, que son los más largos. Aquí 490, 550, 60 comparado con 30 con 30 puntos de corrección. 520, 580, 60 que corrigen 30. Aquí otra vez tenemos 80 y corrigen 30, entonces siempre cogemos los tramos largos. Por eso buscamos la tendencia alcista en un valor alcista, porque los tramos largos son los que más duran, ¿vale? Entonces, todo este desarrollo de subida y corrección, siempre vamos a aprovechar el fin de la corrección para volver a entrar largo en el valor, ¿vale? Hasta que no deje de ser alcista, nosotros no cesaremos en nuestra estrategia de largos cuando finalice la corrección, o largos cuando supere una resistencia, ¿vale? En este caso hemos visto varios ejemplos. Bueno, aquí el primer vídeo de estrategias alcistas en valores alcistas, en este caso Amazon. Vamos a ejemplificar con más valores para reforzar este concepto.